Vamos a comenzar la sesión del día de hoy por respeto a todos los que se encuentran ya en la sala y a nuestro ponente del día de hoy. Antes que nada, darles la más cordial bienvenida a la conferencia que lleva por título Retos y desafíos de los negocios internacionales, el impacto de la guerra, en el marco del Diplomado en Análisis Estratégico Internacional, en su segunda edición, que lanza el Centro de Estudios Internacionales del Maya. Antes que nada, darles la más cordial bienvenida y particularmente agradecer al maestro Julián Pastor Herrera Palma por haber aceptado compartir con nosotros en este espacio y sea usted bienvenido a nombre del Centro de Estudios Internacionales del Maya. Si me lo permite, vamos a leer su reseña curricular con el fin de que conozcan su trayectoria vasta. El maestro Julián Pastor es licenciado en Administración de Empresas, egresado del Instituto Tecnológico de Mérida. Cuenta con maestría en Alta Dirección, maestría en Finanzas y maestría en Mercadotecnia Estratégica por parte de la Universidad Anáhuac Mayab. Posgrado en Habilidades Gerenciales por parte del IPADE, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Su formación profesional es de 24 años de experiencia en la banca, en Banco Santander México como coordinador del programa PYME Peninsular y como subdirector regional Banca PYME Yucatán. En HSBC México como director nacional de la Banca Empresarial PYME, subdirector de la Banca Empresarial del sureste del país. Soy director de la red de sucursales de Mérida, gerente regional de calidad para el sureste del país y subdirector de administración de riesgos operativos. Adicionalmente, también se ha desempeñado con los cargos de jefe de capacitación de la cervecería yucateca y jefe de recursos humanos de materiales de Yucatán. Actualmente es socio fundador y director general de la firma Consultoría Empresarial HE Empresa Business Consulting y director de la oficina Hipoteca Genial Sureste. Experiencia profesional en la docencia por más de 10 años en los niveles de maestría, diplomado y licenciatura en distintas universidades, en la Universidad del Valle de México, en la Anáhuac Mayab, en el Instituto Tecnológico del Petróleo, en la Universidad Marista, en el Instituto para la Especialización de Ejecutivos. Es mentor en la aceleradora de negocios Startup México y del Instituto Yucateco de Emprendedores. Tiene participación como Faculty Advisor en Harvard Unit Model Nation 2020 en la Universidad de Harvard en la ciudad de Boston, Massachusetts. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio académico. Y si me lo permite, le explicaré brevemente la metodología de la presentación. Tendremos alrededor de 45 a 60 minutos para escuchar su exposición y posteriormente daremos espacio a los asistentes a la conferencia para que puedan realizar cuestionamientos sobre la temática que vamos a exponer el día de hoy. Daremos un espacio de entre 15 y 20 minutos para todas las preguntas, ya sea bien que lo hagan a través del cuadro de chat que tiene la plataforma Zoom, o en su caso que alcen la mano y que de forma directa y a viva voz puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes. Nuevamente le agradecemos, le cedo el micrófono para que demos inicio a su presentación y con muchísimo gusto estaremos atentos aquí. Adelante, maestro. Muchas gracias, maestro Juan Manuel. Le agradezco mucho la invitación. Le agradezco muy bien, igual a todos, el tiempo, ahorita la atención para estar conectados en esta reunión, en esta conferencia que vamos a tener el día de hoy. Nuevamente agradecido, maestro. Siempre es un gusto y un placer colaborar con usted. Muchísimas gracias. Muy bien, si me lo permiten, entonces ya podríamos empezar con la conferencia, que el nombre indica mucho acerca de la temática a tocar el día de hoy y creo que es un contexto global que estamos viviendo, que al mundo de los negocios lo impacta fuertemente.
Pero antes de iniciar, quisiera comentar efectivamente el contexto de los negocios a nivel global e internacional ya traía una afectación previa a lo que hoy estamos viviendo. ¿Y por qué lo quiero comentar? Para poder de atrás para adelante, de retrospectiva para hoy, poner claramente cómo venía ya desenvolviéndose el contexto de los negocios internacionales. El ecosistema de los negocios internacionales traía ya un cambio vertiginoso muy fuerte desde, digamos, una década para atrás o hasta un poco más. Del año 2008, cerca del año 2008, el mundo de los negocios sufrió una afectación fuerte a través de la crisis de las subprimes, de la crisis de los mercados que componían los mercados hipotecarios, los mercados de real estate, componían los fondos chatarras con los cuales se sufre la crisis del 2008. Países como Islandia, por ejemplo, perdieron desde la parte pública hasta la parte privada inversiones de capitales muy fuertes. Irlanda, Italia, Grecia, España, fueron ciudades en Europa que tuvieron una afectación muy fuerte. México sufre una afectación también, su ecosistema empresarial también sufre una afectación, pero teníamos finanzas internas públicas que la solidez que traían, las reservas estaban en máximos históricos en ese entonces, y la política monetaria, entre una política monetaria restrictiva, entre un control del tipo de cambio, la afectación no fue tan fuerte en el 2008 en México. Pero la crisis de las subprimes, con la caída de Goldman Sachs, con la caída de Lehman Brothers, etcétera, empieza a afectar a muchos de los aspectos financieros, económicos y empresariales del mundo. Viene 2010 y estalla la burbuja del .com, del .com, y empresas que venían con un auge en todo el ecosistema tecnológico en Internet empiezan a tener afectaciones. Casos muy raros como Amazon, que llevaba cerca de 7 años ya, 6, 7 años, con una generación de utilidad neta muy fuerte, aunque la rentabilidad no era la adecuada, pero sí venía subsistiendo con una utilidad muy buena, aprovechan este contexto para irse adelante. Pero eso le pasa a todas las empresas y no muchas le logran dar la vuelta. Eso era en el 2010. Cerca del 2012 al 2014, las empresas bien libradas en esta batalla del .com empiezan a llevarle la delantera a muchos otros negocios. Y en el ranking de Interbrand empezamos a ver que el top 100 y específicamente el top 10 o el top 20 empieza a ser dominado por empresas a nivel global que sus giros son tradicionales, pero que tienen un componente tecnológico. Entonces, los avances tecnológicos empiezan a cambiar el rumbo entre el 2012 al 2014, 2016, empiezan a cambiar el rumbo de los negocios internacionales. Y empresas israelitas, empresas de Ucrania o incluso Latinoamérica empiezan a tener presencia en el orden internacional. Aplicaciones como Waze, que vienen de Israel, aplicaciones que vienen de Ucrania. Precisamente WhatsApp sale de un proyecto emprendedor de Ucrania hasta que lo compra precisamente Facebook. Empezamos a ver otros proyectos que salen de la India, que salen de Asia, de Europa y empiezan a dominar el mundo. Empieza a darse un fenómeno en Latinoamérica igual, cuando empezamos a ver el movimiento político hacia la izquierda, hacia el populismo, entre el 2012 al 2016. Empezamos a ver gobernantes de izquierda. Latinoamérica empieza a querer tener un cambio en el orden político. Y desde Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil, empezamos a tener cambios en la dirección política. Y de nuevo, esto empieza a tener una repercusión en el orden global porque no son las directrices de izquierda quienes, por esas estrategias, se empieza a tener un comportamiento económico diferente, sino más bien era por el crecimiento
de China. La demanda de China en los productos y servicios hacia Latinoamérica hace que las empresas, los negocios internacionales ubicados en Latinoamérica empiecen a tener un crecimiento muy fuerte. Y empezamos a ver el surgimiento de los nuevos unicornios. Estas empresas valuadas en más de $1,000 millones, empezamos a ver que los unicornios ya no se concentran solo en Estados Unidos y en Europa o en Asia. Y de pronto Nubank, este banco brasileño, empezamos a ver también a Mercado Libre, empezamos a ver a otras empresas igual, Rappi, empresas latinoamericanas, empezar a dominar el orden mundial. Sin embargo, empieza la recesión en China y la desaceleración de la economía en China. Empieza a decaer el crecimiento del Producto Interno Bruto de China y deja de haber la demanda que ya existía en los mercados latinoamericanos, y de nuevo el orden mundial empieza a cambiar. Empieza a cambiar y llega desafortunadamente hace 2 años la pandemia. Algo que esta generación y otras generaciones no conocíamos. El mundo llevaba muchísimos años de no vivir algo como lo que se estaba viviendo. Un contexto que pudo haber sido la muerte para muchas empresas. Según las estadísticas, más de 1 millón de empresas en México tuvieron que cerrar la puerta. México estaba dominado hasta ese momento por la pyme. Más del 87% de las empresas en el país estaba formado por las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Y empieza a haber un problema con la pyme a través de la pandemia. Pero otras empresas que le han entendido más al orden global empiezan a ver la amenaza como una oportunidad. Y de pronto vemos las calles de Mérida, las calles de México, inundadas por motociclistas que traían la marca de Rappi y empiezan a difundir y empiezan a llevar comida, materiales, dinero, etcétera, a las casas. Empezamos a ver cómo el índice de capitalización de Zoom, de Google Hangouts, empieza a crecer mucho por la demanda a distancia de clases, de juntas, etcétera. Empezamos a ver también cómo las redes sociales, por querer estar presente la gente en tiempo pantalla, en las screens, para ver lo que está pasando, empiezan a crecer también los márgenes de rentabilidad y utilidad. Y no decir las fintech, los bancos fintech que empiezan a vender servicios cuando en pandemia vas a una sucursal y te haces 2 horas, 3 horas esperando por los protocolos de salud. Las fintech empiezan a ganar terreno. Y empiezan los sistemas de pago también sin necesidad del papel moneda. Empezamos a ver supermercados, empezamos a ver retails que tienen ya el sistema de pago de manera self-desk, que ya no te cobran nadie. ¿Por qué? Porque efectivamente el gasto operativo era un gasto que está matando a la empresa cuando no hay la venta ya al nivel, la generación de ingreso como traíamos antes de la pandemia. Un nuevo orden global en el ecosistema empresarial. Y la semana pasada sale el CEO de un fondo, de uno de los fondos de riesgo más grandes de Estados Unidos, y comenta, la semana pasada, a partir de hoy, el orden mundial como lo conocemos ya no será el mismo, haciendo referencia a la evolución que está teniendo la guerra entre Rusia y Ucrania. Y si me lo permiten, me voy a ir a la presentación para poder, después de este prólogo, epílogo, prefacio, introducción, como le podamos llamar, vamos a entrar a un tema muy interesante, porque así como en la pandemia, los negocios internacionales tuvieron que encontrar una forma de poder seguir en la operación, de poder seguir operando sus negocios en los diferentes países donde estaban. Ahora con esta situación hay que también pensar cómo seguir con la estrategia operativa y comercial. Bueno, comentándoles, Cinépolis en su momento
cierra operaciones en ciertos países internacionales por el pasivo tan alto que tenía, que ya no lo puede cubrir precisamente por la caída del ingreso. Cierra operaciones en otros países que no eran México. Esto le pasa a negocios de diferentes partes del mundo que empiezan a cerrar en otros países la operación que estaban realizando, pero otras empresas empiezan a tener, al contrario, oportunidades de crecimiento, en lo cual empiezan a generar nuevos negocios. Me permito poner la presentación y como bien tiene el título, permítame avanzarle, acá está. Retos y desafíos de los negocios internacionales. El impacto que estamos teniendo en la guerra actual. Pregunta, ¿se alcanza a visualizar bien la presentación? Sí. Sí, maestro. Correcto, muy bien. Correcto, muy bien. En un mundo globalizado, vivimos un mundo totalmente interconectado ya. Las fronteras se han roto desde los avances tecnológicos hasta los mercados financieros. Los famosos efecto tequila, efecto samba, efecto vodka, lo que sucede en un país inmediatamente está afectando a otros países. Y el orden económico empresarial no es ajeno a esto. Caídas de empresas endémicas propias de una localidad pueden afectar a la economía de otros países. Hoy más que nunca vemos hecho una realidad el efecto mariposa, el butterfly effect. Podemos ver cómo el batir de las alas de una mariposa en alguna parte del mundo genera un tsunami en alguna otra parte. Por esa interconexión que hoy vive el orden económico mundial, el orden empresarial. Hasta ahí estuviéramos buscando cómo poder generar más negocios por esta interconexión. El problema se empieza a dar que al día de hoy la dependencia de los negocios internacionales a ciertos países, a ciertas zonas geográficas del mundo, se convierte en un conflicto. Y cuando comento esto, se me viene mucho a la mente lo que los gurús de los 70, de los 80 en administración llamaban los elementos higiénicos en las empresas. Aquellos elementos que la gente no percibe, pero que necesarios son para desempeñar un trabajo. Tan necesarios que si los retiras, entonces sí notamos su ausencia y empieza a generar una afectación. Bien se equipara esto a la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow. Cuando las necesidades fisiológicas y de seguridad están cubiertas, estamos enfocados en el tercer, cuarto, quinto escalón. Las necesidades de afiliación, las necesidades de reconocimiento, las necesidades de trascendencia, de autorrealización. ¿Por qué? Porque la mente no está enfocada en satisfacer las necesidades básicas y de seguridad, ya las cubrimos. Lo mismo pasa con los elementos higiénicos. Si en un trabajo en Mérida, mayo, 40 grados centígrados, con efecto térmico de 52, si no hay aire acondicionado en la oficina, ¿cómo se siente? Pero si hay, nadie lo pasa por en cuenta. Lo damos por un hecho. Lo mismo los servicios sanitarios, las aguas, los refrescos, en un trabajo, el buen trato, etcétera, son elementos higiénicos y los damos por hecho. Cuando de pronto vives aquí en la península de Yucatán y tú puedes tener la satisfacción de necesidades de alimentación con el trigo, con los cereales, cuando puedes tener el hidrocarburo para que se mueva tu vehículo, cuando puedes tener la energía eléctrica en tu casa, etcétera, tú vives con elementos higiénicos, pero cuando de pronto empiezan a faltar, entonces, ¿qué afectación te generan en la vida y en los negocios? Pero nunca nos ponemos a pensar de dónde vienen
cómo llegan, por qué en algunos lugares son más caros que en otros. Y cuando te das cuenta con esta guerra, que entre Rusia y Ucrania tienen el 46% de la proveeduría de algunos de estos energéticos en la comunidad europea, y que cuando más de 374,000 empresas en Estados Unidos tienen una proveeduría de alguna empresa rusa o ucraniana, entonces te empiezas a dar cuenta el problema de la dependencia y la concentración. Hasta ahí no hay mayor relevancia, pero cuando se da un conflicto como el que estamos viviendo, entonces sí nos pone a pensar. Y hago énfasis a comentarios que la semana pasada nuestro secretario de Desarrollo y Fomento Económico en Yucatán hace comentarios en cadena local donde comenta claramente la afectación de la guerra aquí en el sureste del país es eminente. Es eminente la afectación, dice nuestro secretario de Desarrollo y Fomento Económico, y tiene toda la razón por algunos aspectos que vamos a ver. El impacto de la guerra en los negocios internacionales es realmente muy fuerte en 4 aspectos que aquí quiero comentar. Primero, la ruptura en la cadena de suministros. 2, este gran fenómeno que en economía, ¿cómo nos hace sufrir? El scarcity, la escasez. Lo que provoca los 2 primeros, un grave problema en la economía micro y macroeconómica de un país, el alza de costos y precios. Los costos cuando voy a producir o comercializar y los precios cuando voy a adquirir. Esto me genera una inflación, el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios de una economía en un momento determinado. Y finalmente, el impacto financiero. Las sanciones que le han puesto a Rusia y las contrasanciones que Rusia pone también a quienes le pusieron la sanción, están generando ¿qué? Un impacto financiero, como ahora vamos a ver. Déjenme ir con el primer elemento, las consecuencias geopolíticas. Estas consecuencias que hoy tenemos por la ruptura en la cadena de suministros. El problema de acceso a las materias primas, la crisis que esto va a ir generando. Esto definitivamente empieza a ocasionar un problema en el abasto. Permítame avanzar en la siguiente página. Estas consecuencias de la ruptura de la cadena de suministro las podemos resumir en 3 puntos. El incremento de los costos, de los costes de los materiales. Una demanda más errática. Y desde luego los problemas de logística y capacidad de pago. Déjenme comentarles este ejemplo. El año pasado di una serie de 28 talleres a todas las direcciones de un municipio, de un ayuntamiento. A las 28 direcciones me tocó darles una serie de capacitaciones de noviembre a diciembre. Y era noviembre del 2021. Era noviembre del 2021 y yo les hacía referencia a una película en la cual veíamos a George Clooney y a Matt Damon controlar un barco en un océano cuando de pronto salen a pescar. Me parece que es Mark Wahlberg, no Matt Damon, Matt Wahlberg, salen a pescar y en el océano confluyen diferentes fenómenos meteorológicos y se prepara lo que, como se llama la película, se ocasiona en ese puerto, la tormenta perfecta. A estos talleres yo les comentaba, estamos a punto de vivir una tormenta perfecta en el orden económico. Era noviembre del año pasado. Y los KPIs económicos, estos Key Performance Indicators económicos, mostraban lo siguiente. El precio de petróleo venía en una alza muy interesante, desde el Tex Wexas en Estados Unidos hasta la mezcla mexicana.
venían creciendo el precio. El tipo de cambio, que en agosto había estado en 18, llegaba ya en noviembre cerca de los 20. La inflación, que habíamos mantenido en dígitos de 4 aproximadamente, estaba llegando ya a los 6. Era noviembre. Veíamos también cómo el euro empezaba a tener una subida impresionante. Pero lo peor estaba dándose en esto que vemos en esta lámina: la crisis de los contenedores. Un problema logístico y de capacidad que se daba. ¿Por qué? Porque nadie había visualizado que una consecuencia en la pandemia era que, pues también la gente de las aduanas, la gente de la logística, la gente que maneja los canales de suministros, pues también se puede enfermar, también puede entrar en cuarentena. Y eso va a hacer que haya menos mano de obra para poder maniobrar, transportar, descargar, gestionar el orden global de suministros. Y cuando esto se empieza a dar, se empieza a dar la apertura global, pero empezamos a ver la consecuencia en la cadena de distribución, en los suministros de la pandemia. Era una bolita de nieve que se venía formando. Y como yo he comentado en alguna ocasión, hicimos todo para poder sobrevivir a un virus. Y ahora el ser humano está haciendo lo que el virus no logró y empieza a poner en jaque esta cadena de suministros. Y con la guerra, esa consecuencia geopolítica en la ruptura de la cadena de suministros está más visible que nunca. Al haber un problema en las rutas, el costo se va a elevar. Necesariamente el costo se eleva. Les pongo un ejemplo. Llevo más de 65 días sin poder recibir mi espejo de mi Mazda del lado del conductor. Cuando ya me había pasado esto en el pasado, no tardaba más de una semana en llegar. Y hoy, en la maestría que impartí en la mañana, uno de los alumnos se encarga de las direcciones operativas de una armadora. Y me dice: Julián, espérate otros 60 días más. Hay un problema en el suministro de autopartes, de todo lo que tiene que ver con armadoras, con distribuidoras, con los dealers automotrices, etc. Y esa es solo la industria automotriz, me decía. Ponte a ver todas las demás industrias por esta ruptura en la cadena de suministros. Eso eleva el costo. Eso eleva el costo y empieza a tener una demanda más errática. Cuando tenías hecho un presupuesto de tu demanda esperada, cuando ya te sabías las respuestas al examen, te cambiaron las preguntas, porque la demanda ya no es así. Y viene el problema de logística. Bueno, otra alumna encargada de una marca de una distribuidora panificadora de aquí de la península, tiene cierto problema ya con la materia prima para generar el pan que comercializa. Están teniendo ahorita el suministro de productos sustitutos. Me dice: Julián, es increíble la logística. No me pueden surtir, digamos, yo tenía una demanda de 80 docenas, digamos así, un ejemplo. Solo me pueden dar 60. Ellos me dicen que está garantizado el abasto, pero para que lo garanticen, solo me pueden dar 60. Los otros 20, con los otros 20 yo ya no alcanzo a satisfacer mi demanda esperada y pierdo clientes. Pero estamos hablando que es una empresa que es B2B, business to business. Entonces me empieza a afectar también a otra empresa que necesita tener el consumo del producto final que ellos venden. Y va a empezar a afectar ahora sí a su cliente directo. Es una cadenita. Es un efecto dominó negativo. La afectación empieza en un lugar y termina en otro. La afectación empieza con una industria y termina en otra. Solamente con esta primera consecuencia de las 4, vean 3 consecuencias que a su vez pueda tener. Y cuando de pronto hablamos con estos términos, con este argot
económico, político, de negocios, manejamos estas palabras, pero ¿saben qué significa para la microeconomía, para la familia normal? Como diría Steve Jobs, para el ciudadano de a pie, significa encarecimiento de las cosas. Significa que hoy tiene que pagar más por el pan que va a comprar, por la tortilla que va a comprar. Significa para algunas familias yucatecas y mexicanas tener que apretar el cinturón más fuerte de lo que tenía que hacer. Y significa para el empresario pyme, para el emprendedor que está haciendo sus negocios, significa tener que sacrificar márgenes de ganancia. Y significa para aquella empresa internacional que tiene su sede en Colombia, en Bogotá, pero que está generando y ganando mercados en México, en Panamá, en Argentina, en España, en Irlanda, en Inglaterra, significa empezar a cerrar mercados. Porque como vamos a ver con la cuarta afectación, la afectación financiera que esto va a traer es pareja para todos. Y ahorita vamos a ver. Permítame pasar a la siguiente, a la segunda afectación, la escasez. Este dato lo comentaba en un principio. Mi fuente es Dun & Bradstreet. Dun & Bradstreet es una empresa que en los bancos utilizamos mucho. Lo utilizamos para la consulta de los buros de crédito. Lo utilizamos también para ver el historial económico de las empresas que estamos analizando. O sea, al igual que el Reuters, Dun & Bradstreet es una fuente de acumulación de información verídica y muy buena. Este dato a mí me impresionó. 90% de estos 374,000 negocios en el mundo que tienen proveeduría de Rusia están en Estados Unidos. La economía, una de las economías más grandes y sólidas del mundo. Y 241,000 proveedores ucranianos en el mundo, el 93% están ubicados en Estados Unidos. Otros países son Canadá, Italia, Australia, China, etc. ¿Esto qué quiere decir? Que si la cadena de suministros tiene una ruptura, primero viene el problema de la logística y la demanda esperada que ya dijimos. Hasta ahí, el problema se está cocinando muy fuerte, pero la estocada final es la escasez. ¿Por qué? Porque efectivamente la escasez va a generar un problema en las energías, en el gas natural, un problema en el crudo, un problema en los metales industriales, un problema en los productos básicos agrícolas. Este último punto es al que hizo referencia Ernesto Herrera la semana pasada, comentando que el problema de los productos básicos en la península sí va a tener una afectación muy fuerte. Bueno, en los productos básicos podemos decir trigo, maíz, soya, cereales. Hay algunos que pueden tener productos sustitutos, que se pueden conseguir una proveeduría alterna por aquí, pero no todos. ¿Qué va a pasar con el gas natural? Las estadísticas indican que el gas natural, 40 y tanto, creo que 41% de la proveeduría del gas natural en la comunidad europea viene de estos dos países. Vamos a tener una afectación hasta que empieza a darse la escasez. El scarcity, que en la economía genera esto. Esta otra afectación. Esta tercera afectación. El alza de los costos y precios. Una inflación. Yo recuerdo claramente cerca de entre 1986 y 1988, o creo que hasta un poquito antes, se dio un fenómeno, principalmente en Latinoamérica y México, que se llamaba la inflación espiral. La inflación espiral equivalía, en esa época, existía la zapatería Canadá, Hermanos Canadá. Y tú ibas en la mañana, la principal tienda de Canadá estaba en la calle 60 con 63, en la mera esquina. Y tú ibas por un par de zapatos en la mañana y si regresabas en la tarde, el costo ya era diferente. Y mucha gente que estaba en negocios de retail
me comentaba que tenían sus máquinas para reetiquetar y que se pasaban en el día esperando la instrucción para reetiquetar en qué momento, porque el espiral inflacionario era enorme. Costó mucho trabajo solucionar esto, muchísimo. Cuando llegamos a 1994, cuando Jaime Serra Puche empieza a gestionar la entrada de México al NAFTA, había un problema enorme. Los niveles inflacionarios entre Canadá y Estados Unidos eran totalmente diferentes. México tenía una inflación arriba de 2 dígitos. Necesitaban bajarla para poder entrar al mercado de libre comercio más grande que podía haber existido en ese entonces. Y el trabajo fue fuerte. Se logró bajar con la inyección de dinero, con el famoso rescate bancario, porque en 1994 viene otra crisis enorme para México, el famoso error de diciembre, que sube y eleva todo. La inflación es un problema muy fuerte en la economía local y global, que si alguien conoce muy bien cuál es el objetivo de Banco de México, el objetivo de Banco de México, podemos pensar que son muchos, pero el principal, y si lo vemos en la definición, el objetivo de Banco de México es controlar la inflación. En otras palabras, podríamos ponerlo así, pero su objetivo es controlar la inflación, para que veamos ese grave problema que es la inflación. Y la inflación, cuando tiene un problema y una afectación en un país, evita que ese país, que ese gobierno logre su principal objetivo. ¿Cuál es el principal objetivo en economía de todo gobierno? El bienestar de los ciudadanos. Oigan la palabra tan fuerte, bienestar, que fue la campaña política de Ernesto Zedillo Ponce de León, que comentaba bienestar para tu familia. En 2 meses, la familia mexicana vivió las peores crisis que hemos vivido en este país. El efecto, quitemos la parte política. Lo que ocasionó todo este error de diciembre fue un error económico. Quitemos la parte política para no meternos en conflictos políticos. Fue un problema económico. El mal manejo de las variables macroeconómicas. Y no había una guerra que nos esté ocasionando lo que hoy está ocasionando. Imagínense una inflación que traiga un empuje muy fuerte de la guerra. El problema es enorme. Estamos viviendo 7.98% la inflación. Acuérdense que hay 2 inflaciones, ¿no? La inflación de la canasta básica, medida por el Índice Nacional de Precios y Cotizaciones, el INPC, INPC, que muchos lo confunden con el IPC, que es el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa. Bueno, el INPC, que es la inflación de la canasta básica, está cerca del 7.9 al día de hoy, sábado. Según expertos, vamos a llegar cerca del 8 o el 9% este año. Vamos a estar a un punto de llegar a los 2 dígitos. No es un problema exclusivo del país. Es un problema global que se empeora con una guerra como la que estamos viviendo. Vean nada más el impacto en las empresas. La empresa global, para poder subsistir, tiene que seguir mandando sus productos por barco, por avión, por aire, pero los tiene que seguir enviando al lugar de destino, donde lo comercializa. Cuando mandamos productos a la costa oeste de Estados Unidos, cuando mandamos productos a Inglaterra, a Panamá, a Sri Lanka, a Nueva Zelanda, el costo, hay costo de transporte, hay costo de negocio internacional, Incoterms, aduanas, etc. Hay costo financiero, las cartas de crédito. Hay diferentes costos de factoraje como el draft discount. Todo eso con el efecto, este efecto que estamos viendo en pantalla, el costo para un negocio internacional se incrementa. La gran pregunta es, ¿cómo lo recupero? ¿Cómo lo recupero
porque el ingreso que yo debería generar para recuperarlo se ve impactado porque el consumidor empieza a tener un problema en la capacidad adquisitiva. Y se da un fenómeno que es el de la ley de la oferta y la demanda. Empieza a aumentar la demanda de los productos, como le pasó a la empresa de panes que hoy decíamos. La demanda empieza a crecer, pero no hay oferta. ¿Cuál es el efecto? A mayor demanda, el precio sube. Y si el precio sube, genera la inflación que estamos diciendo. Entonces, ¿por dónde ponemos la solución? Porque la escasez, el scarcity, me está generando este proceso inflacionario. Los precios van subiendo. Vamos a ver esta siguiente afectación, que tiene que ver con la escasez, el gas. El gas es esencial para el transporte. Y esta alteración energética va a traer importantes consecuencias en los negocios. ¿Cómo voy a sustituir todo ese problema con el gas que hoy se avecina? Aproximadamente el 44% de la generación de Europa de energía se produce con gas natural. ¿Cómo vamos a encontrarle el sustituto? Dicen en la Comunidad Europea. Y muchos diríamos, oye, pero la afectación está en los países europeos. Empezamos esta plática diciendo que la interconexión, que el efecto de la globalización, los efectos samba, tequila, vodka, el efecto mariachi, etcétera, nos pega a todos. Ya vivimos otra época, ya vivimos otro contexto. Algunos expertos pseudoeconomistas comentan, si yo no genero dólares, no tengo afectación si sube el tipo de cambio. Si yo no consumo petróleo, no tengo afectación si sube el precio del petróleo. Espérame, todo está interconectado. Y el negocio internacional más todavía. Entonces, esta afectación del gas natural es un problema muy fuerte. Algunos comentan, vamos a poder tener un sustituto con gas natural licuado. El problema del gas natural licuado es que su producción no llega a alcanzar el total de la demanda esperada, lo que hoy satisfaces con el gas natural, porque su producción requiere otros procesos que no son tan rápidos como la generación de gas natural y no alcanzaríamos esa satisfacción. Déjenme mencionarles algo que para mí, la cuarta afectación puede ser un peligro eminente a la microeconomía de cualquier país, el impacto financiero. Vean nada más esto. El SWIFT, yo en el banco utilizaba mucho el SWIFT en mis operaciones de negocio internacional, que es precisamente el Society Worldwide Interbank Financial Telecommunication. O sea, en pocas palabras, es el código de comunicación de las operaciones financieras para que validen que efectivamente el pago de una proveeduría es correcto. Rusia ha sido vetada del SWIFT, lo que va a generar que va a haber un retraso en los pagos por las exportaciones que realiza, sí es cierto, del petróleo y el gas natural, pero también de todos los demás productos que dijimos que se van a ver afectados. Y ya dijimos, 93% de los 374,000 proveedores rusos están en Estados Unidos. El retraso va a venir fuerte, lo que genera que el ciclo financiero de estas empresas proveedoras se complica. Empieza a haber la escasez en la liquidez, en el cash flow, para que las empresas puedan cubrir su capital de trabajo. Y esto genera ¿qué? Inflación, porque tengo que comprar dinero que ya no puedo cobrar. Lo compro a una tasa cara. Vean lo que dice aquí. Los bancos rusos realizan diariamente en operaciones por valor de 46 billones de dólares. 46 billones de dólares que cuando se retrasen en su cobranza,
le impactas a la generación de cash flow de esa empresa, no puede reinventariarse, no puede cubrir el pago de sus proveedores, sus obligaciones de corto plazo, y por lo tanto, ¿qué van a hacer? Comprar dinero. Y si compro dinero, ¿quién lo va a pagar? El cliente. Y el precio del producto se va incrementando. Entonces, cuando yo les comentaba a estas 28 direcciones de este ayuntamiento que se venía formando la tormenta perfecta en la economía global, no sabíamos de una guerra. Entonces, a la tormenta perfecta se le sumó una guerra. Y como bien dice el CEO de este fondo de inversión, la semana pasada, el orden global en los negocios internacionales ya no va a ser el mismo como hoy lo conocemos. Llegamos a este punto, y este punto hoy de verdad que es un gran problema, la dependencia global. Esta dependencia que teníamos, si no, si no fuera por la guerra, muchos sí estábamos conscientes de la dependencia hacia Europa Oriental en estos productos, pero no a este nivel, no a estas estadísticas, no a la afectación que podíamos tener. Pero además viene exactamente saliendo de un confinamiento de 2 años, cuando la pandemia todavía no está al 100% solucionada. Por eso la tormenta perfecta, estás uniendo dos fenómenos casi al mismo tiempo en el ecosistema de los negocios. ¿Qué podemos hacer? Porque la humanidad no se puede quedar con los brazos cruzados, porque los negocios internacionales no pueden cerrar la puerta, no pueden permitirse desaparecer cuando representa la satisfacción de las necesidades del mundo, entre ellas el empleo, el ingreso para llevar un plato a la mesa, etcétera, el pago de las colegiaturas, etcétera. ¿Qué tendríamos que hacer en las empresas, en los negocios internacionales? Charles Darwin comenta la adaptabilidad, la supervivencia, no es del más fuerte, sino es del más apto. En alguna de las ediciones de finales del año pasado de esta revista de Entrepreneur, leí algo que me impactó. Esta crisis económica ocasionada por el fenómeno pandémico, lo que hizo fue desaparecer a las empresas menos preparadas y hacer que las empresas mejor preparadas se adapten, como dice Charles Darwin, logren la adaptabilidad. Y de pronto empezamos a ver negocios que empezaron a adaptarse, viendo que para poder subsistir necesitan realizar sinergias, joint ventures, uniones, empresas que necesitaban meter más procesos tecnológicos para abaratar el costo fijo, que ya no puedes cubrir cuando los ingresos por venta han descendido impresionantemente. Una atención más centrada a canales de distribución, tener nuevos y diferentes canales de distribución, una proveeduría de insumos, de materiales a bajo costo, pudiera ser con productos sustitutos y complementarios. Poder tener fondeos con alternativas a los créditos simples o revolventes, alternativas como crowdfunding, fondos de riesgo, inversionistas ángeles, etcétera, para bajar el costo financiero. Y empezar a ver nuevos mercados geográficos, donde las necesidades psicográficas de los micromercados se adapten más a lo que hoy la empresa puede dar. Países donde la pandemia los ha empujado a consumir de otra forma, donde los estilos de vida se han tenido que ajustar, donde los gustos y preferencias han tenido que cambiar. Las empresas internacionales empiezan a enfocarse a estas economías, a estos nuevos lugares geográficos.
¿Qué podemos hacer hoy? Adaptabilidad. Una adaptación a través de que, y ahí va la palabra interesante, a través de dos cosas. Especialización en microsegmentos de mercado, uno, y dos, generación de valores agregados en la empresa que hasta hoy no damos. Cuando alguien pensaba en generar, por ejemplo, una mayor plataforma de compraventa de autos usados que no complicara la existencia a los nuevos perfiles de consumidores que no tienen tiempo, surge esta empresa que hoy está valuada en 8,000 millones de dólares. Como diría alguien por ahí en una canción, con sus virtudes y sus defectos, es un hecho que esta empresa hoy está valuada en más de 8,000 millones de dólares. Con sus virtudes y defectos, Newbank es un hecho que es una empresa bancaria, fintech, valuada en más de 36,000 millones de dólares. Es un hecho que hoy las empresas Gamma, Google, Amazon, Microsoft, están logrando hoy los permisos bancarios para tener tarjetas de crédito, terminales punto de venta, etcétera. El orden global ha cambiado. Y finalmente, ¿qué tendríamos que hacer? Adaptarnos. Con todo esto, ser conscientes de lo que está, del impacto que la guerra está ocasionando y tomar acción al respecto. Maestro Juan Manuel, me permito agradecerle nuevamente la oportunidad de poder expresar estas palabras a la distinguida clase que usted, a la escuela que usted dirige, y espero de alguna forma que con estos conceptos económico-políticos empresariales podamos tener un enfoque y una visualización un poquito más específica de lo que hoy está viviendo el mundo, este nuevo orden global. Muchas gracias a todos y muchas gracias por su tiempo. Maestro, muchísimas gracias por esta magna charla. Sin duda nos da un panorama general de lo que está pasando en los negocios internacionales y que sin duda esta guerra que está sucediendo en el seno de Europa trae consecuencias devastadoras para los negocios internacionales y que muy pronto posiblemente nosotros podemos empezar a sentir las consecuencias de la misma, ¿no? Quiero abrir el espacio para preguntas y respuestas de la audiencia que nos acompaña este día. Quiero hacer mención, maestro, que la mayoría son estudiantes del diplomado con diferentes perfiles y también tenemos personas que se han sumado a esta magna conferencia. Ya tenemos por ahí algunas manitas levantadas, les vamos a ir cediendo la palabra en orden y vamos a dar unos minutos para poder dialogar con la audiencia. Adelante, Miriam, te cedo la palabra para que puedas hacer tus preguntas. Pues muchas gracias por tan interesante conferencia, muy interesante su perspectiva, muy actual y que sin duda nos abre perspectivas a todos. Y curiosamente, desde que inició el diplomado, pues hemos estado como que todos pensando en la guerra, en los efectos de la guerra. Posteriormente, en otro capítulo del diplomado, hemos visto temas de migración y en esta última parte hemos visto temas de la economía global. Y esto nos hace darle como pues seguimiento a lo que está pasando con la guerra y sin duda esta conferencia pues nos abre más el panorama. Yo he venido analizando el hecho de las reservas internacionales. Cuando estudié la carrera de Relaciones Internacionales,
se me hizo muy interesante hacer un análisis comparativo de la banca de la Unión Europea, de la banca central de los países de América Latina, de la banca central de Estados Unidos, que es privada, o sea, de propiedad privada, y en todo este esquema, la competencia que desde hace 20 años se ha dado entre el euro y el dólar. Y estuve escuchando en la semana algunos opiniones que esta guerra, sin duda, se ha convertido en una guerra de costos financiera. O sea, no solamente se ha dado en el terreno de Rusia y Ucrania, sino que ha generado pues un efecto boomerang en muchos temas. Y y desde hace mucho tiempo ha habido competencia dentro de las reservas internacionales entre el euro, el dólar y ahora la moneda china. Entonces, estas restricciones que le dieron a Rusia a nivel global, como usted comenta, con el tema del SWIFT, parece que ha tomado decisiones entre China y Rusia en términos de las monedas, que ha caído el tema de los petrodólares y se está tratando de pagar el petróleo con otras monedas. Entonces, al parecer, se está, el mercado del dólar a nivel global, pues está cayendo. Y eso seguramente le está preocupando a Estados Unidos, porque si viene siendo su moneda es global, mundial, este conflicto está haciendo que otros países estén tomando decisiones sobre qué moneda usar. Y si en las reservas internacionales se le da apertura más a otra moneda que al dólar, entonces se le va a generar una verdadera preocupación a Estados Unidos. Porque Sí, Miriam, si bien es cierto, estas medidas están actuando de manera inversa. Gracias. totalmente cierto, miren, y mira, ahorita que lo comentaste, las reservas de Banco de México están compuestas por el oro, por el dólar y por el G1, que el G1 es efectivamente el M1, que es el dinero, ¿no? El papel moneda. Pero qué interesante tu comentario en el sentido de que, así como decía este CEO del Fondo de Inversión y el Fondo de Riesgos de Estados Unidos la semana pasada, que el orden económico mundial que conocemos puede ser totalmente diferente. Con tu comentario es, imagínate la apertura de las reservas en algún banco central a otro tipo de moneda. Bueno, El Salvador tiene centrada hoy su economía en criptomonedas, que de hecho esta empresa mexicana, este unicornio Bitso, es uno de los proveedores principales de la criptomoneda. No es la moneda oficial, tampoco es el sistema económico oficial, pero es una alternativa. Y así se empiezan a abrir los órdenes económicos. Así se empiezan a abrir. Cuando en el 2008 se dio la crisis de las subprimes, las reservas del país estaban en 80,000 millones de dólares. El año pasado cerraron cerca de 174,6 millones de dólares. O sea, México ha manejado la cuestión de la reserva económica de manera prudente. Algunos dicen que en septiembre del año pasado llegó a estar a más de 204,000 millones de dólares. Entre papel moneda, que es el M1, entre los dólares y entre el oro. Si dejamos la apertura, pero además, ¿quién conforma la reserva? ¿Por qué decidimos esto? Porque es la solidez de la ley de la oferta y la demanda. Estaremos muy abiertos a ver qué va a suceder, Miriam, pero muy acertadamente lo que tú comentas puede mostrar directrices en diferentes países. Agradezco mucho tu comentario y de verdad de mucha solidez, muy bien investigado. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias por la pregunta, por supuesto por la respuesta. Maestro, ¿podríamos ya quitar la presentación para que se abra el espacio un poquito más Con y gusto. estemos dialogando con relación al tema que hemos expuesto? Le voy a ceder la palabra a Ulises Cobos, también él es estudiante del diplomado, para que realice sus preguntas. Adelante, Ulises, por favor. Muchas gracias, profesor. Y pues muchas gracias a usted también por la plática. La verdad es que fue muy interesante. Se mencionaron varias cosas que me parecieron muy relevantes y que pues sí nos brindan una mayor amplitud en la comprensión de lo económico, lo monetario y lo financiero de las afectaciones que acontecen en este conflicto europeo. Y pues también es interesante porque también contrasta o nos da un enfoque diferente respecto a ciertas posturas que se han tomado o esos cambios drásticos en posturas que países que han sido aliados por años y que parecían incondicionales, pues han tomado decisiones drásticas que no esperaríamos o que no hubiéramos esperado, por ejemplo, el año pasado o hace 3 meses. Y pues mi pregunta es, va más para la parte del fortalecimiento de otras monedas que no son el dólar y el euro. Las sanciones. Parece ser que a pesar de las afectaciones que está sufriendo Moscú por la avalancha de sanciones que ha sufrido por parte de Occidente, pues parece más bien que va a resultar ser la catapulta que impulse el fortalecimiento no solamente del rublo, sino también del yuan e incluso otras monedas como por ejemplo la de Arabia Saudita. O sea, ¿cree que este fortalecimiento, porque los ministerios de cada país de lo económico, o sea, lo financiero, pues aseguran que o incluso especialistas han dicho que se avecina como que una bonanza a raíz de estas sanciones para los países y que va a ser incluso contraproducente para los países que están emitiendo las sanciones? ¿Usted cree que es solamente como que el cambio drástico de las transacciones de ciertas transacciones, el cambio de la divisa en ciertas transacciones es lo que estamos viendo? O sea, ese efecto positivo que pudieran tener en el fortalecimiento de las monedas, o realmente estamos viendo la consolidación del yuan y del rublo ya a largo plazo. O sea, ¿es un Ulises, espejismo o es realmente una consolidación? puede ser una realidad, pero como sucede en toda una situación como estas, es un análisis político y económico de lo que pudiera pasar. No es una certeza, pero puede ser una aseveración de los expertos económicos y políticos en algo que pudiéramos estar viviendo en este mismo transcurso de año. Ulises, tu comentario es muy acertado en varios aspectos. Déjame centrarme en dos. El primero, efectivamente, Rusia recibe unas sanciones económicas, pero Rusia no se queda cruzada de manos y tiene una serie de contrasanciones también. Ya tiene unas contrasanciones que si tú entras a la página de Dun & Bradstreet, que es la fuente que utilicé hoy, vas a poder ver cuáles son. Y entonces, efectivamente puede fortalecerse el rublo, pero también la moneda de los aliados. Se puede fortalecer el yuan de una manera increíble, pero me parece que Miriam lo comentó entre lo que ella dijo. Desde hace un rato ya se viene viendo el debilitamiento del dólar contra otras monedas. De hecho, el año pasado, algún experto de la Reserva comentaba que qué pasaría si en el negocio internacional empezara a tomar más solidez o fuerza alguna otra moneda internacional. El efecto sería darle entrada a las reservas de algún banco central a otro tipo de moneda y ya el control y el poder total no lo tendría el dólar. Estas contrasanciones pueden ser contraproducentes para aquellos que pensaron que frenarían la acción de Rusia. Ese es un punto. Pero a ver, aquí hay un punto más drástico y dramático que hay detrás de. Si ustedes recuerdan, en la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no se había involucrado al 100% hasta el ataque el 7 de diciembre de 1941 por las tropas japonesas a la bahía de Pearl Harbor. Cuando Estados Unidos entra en 1941, 4 años después termina ganando la guerra y empieza ese orden global después de 1945
a ser dominado por la economía americana y empieza a meter, como diríamos, empieza a meterse en cuestiones internacionales donde no debió haberse metido. ¿Por qué? Por un poderío que le había dado cómo salió de la guerra. Ayer yo escuché preguntarle a algunos especialistas qué opinan de cómo saldrá Putin de esta guerra. ¿Saldrá fortalecido o no saldrá fortalecido? Pero lo que Ulises acabas de comentar ahorita implica un fortalecimiento económico. Y ese fortalecimiento económico, si de por sí estamos viendo la dependencia en concentración de energías, de productos básicos, metales, etcétera, entre un 41% de esta zona del mundo, imagínate cómo va a pasar en lo económico y en lo comercial. Entonces, Ulises, no es descabellado lo que tú dices, pero yo creo tendremos que esperar al menos cómo avanzamos en los siguientes meses para ver la postura también. ¿Qué contrapropuesta tendrían los que pusieron las primeras sanciones cuando están viendo las contrasanciones de Rusia? ¿Cómo reaccionas? ¿Permites que crezca Putin o empiezas a ponerle un freno? Pero, Ulises, hay que estar a la expectativa. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer algún cuestionamiento, alguna pregunta? El micrófono está abierto, hay que aprovechar el conocimiento y la buena disposición del maestro Julián para esta charla. Vero, adelante, bienvenida nuevamente a esta tu casa. Muchas gracias. Yo tengo una duda referente buenas tardes, profesor Julián, justamente al último comentario que hizo sobre ponerle un freno a Rusia. A mí me causa ruido porque justamente debido al entramado internacional es un poco complejo, no imposible, pero dado que él pues es el que le da todo el gas a Europa. Así es. Entonces, justamente creo que es una de las razones por las cuales se han visto muy entrecomillado, lo diré, tibios, por eso digo muy entrecomillado, los europeos, ¿no? Porque no les conviene dar, no sé, decir no a algo o hacer una declaración expresa cuando los tienen agarrados del gas, literal. Totalmente cierto. Entonces, es muy complicado desde mi perspectiva ponerle un freno. Sin embargo, yo creo que más que fortalecerse a nivel internacional como tal, especulo que tal vez la propia caída sea su propio actuar y su propia gente. Es decir, mucha gente está en contra de la guerra, por lo menos desde la visión occidental, porque no sé ruso, entonces no sabría qué dicen los medios rusos, ni cómo es vaya, o sea, ¿qué es lo que piensa, no? La gente en Rusia. Nosotros estamos viendo todo desde el lado de bueno, al menos las noticias que llegan hasta acá desde el lado occidental. Así es. Entonces, nos deja un poco, pues muy sesgada la información desde mi punto de vista, porque nos ponen, como siempre, y es la técnica que usa Estados Unidos, ¿no? Entre los buenos y los malos. No estoy defendiendo a Rusia, no va por ahí, pero en el sentido de que cualquier cosa tildan como el malo completamente a Rusia, lo que ha hecho, lo que no ha hecho y cómo puede llegar o no a posicionarse Estados Unidos como el bueno, como el salvador. Cuando en realidad, bueno, hay muchos puntos grises, muchos veremos, ¿no? Muchas cosas que dejar ahí. Entonces, no sé realmente hasta dónde pueda llegar esta escalada, dado que tienen muchos años metiéndonos en la escuela justamente de, pues, la paz, ¿no? Y ahorita hay muchos, justamente he visto cómo proliferan muchos cursos sobre la creación o sobre la construcción, sobre todo de la paz. Las nuevas generaciones justamente ya traen más interiorizado eso de no a la guerra, no esto. Entonces, de ahí mi comentario inicial de no sé qué también, y no por los gobiernos como tal, sino sobre las reacciones de la población en general, no solo de Rusia, sino a nivel internacional, porque pues
no sé, yo lo veo, yo nací a finales de los 80, yo decía así de, no, pues está relativamente cerca, ¿no? Muy relativo, la Segunda Guerra o la Guerra incluso fría, cuando yo lo empecé a estudiar. Y todo, y obviamente los chicos que ahorita están entrando a la universidad o llevan un año es así de, no, pues eso fue literal del siglo pasado, ¿no? Entonces es algo que ya no se concebía como en aquellos ayeres, ¿no? Que la Primera Guerra Mundial y luego fue la Segunda, o sea, fue un siglo lleno de guerras y ahora es algo inconcebible, ¿no? Cómo pueden llegar a escalar algo de esta forma. Entonces, la verdad es que es muy interesante cómo se está desarrollando porque, como usted mencionaba, ¿no? Ya sabíamos las fórmulas de las guerras, ¿no? Ay, ¿cómo se llama esto? El paradigma, ¿no? Paradigma. Exactamente, que ya lo sabíamos, cómo eran los nuevos paradigmas, pero esto es completamente diferente porque entran las redes sociales, entra, que ya es todo de manera inmediata, también puedes como manifestarte o estar a favor de manera muy inmediata, y no solo lo que te quieran dar a través de un periódico, que si bien es cierto, puede estar influido lo que puedas ver en redes, pero no sé, es como completamente diferente a las guerras que se pudieron llegar a ver hace un siglo. Sí, pero yo creo que desde la perspectiva que tú dijiste en algún momento, Verónica, es inconcebible que en pleno 2020, cuando luchamos por defendernos de un virus, ahora pues nosotros mismos, unos u otros, cuando digo nosotros mismos me refiero a estos dos países, ¿no? Uno u otro quiere acabar con el otro. O sea, después de haber luchado contra un fenómeno como estos que no se veía en este mundo. Entonces, no nos imaginábamos que en un 2020 existiera un proceso de guerra que todos sabemos que es un negociazo para muchas empresas y para muchos países. Y aquí, como si esto fuera un tablero de ajedrez, hay diferentes jugadores buscando quién gana más. ¿Cómo ganaría Occidente, Estados Unidos? ¿Quién va a salir más fortalecido de esto? ¿China, Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia? ¿Estará jugando bien o mal sus cartas Putin? Ayer yo escuché en Radio Fórmula, cerca de las 9:10 de la mañana, escuchar a uno de los, no intérprete, pero sí alguien de la diplomacia mexicana que tiene presencia en Rusia. Y comentaba, no me aprendí el nombre, lamentablemente siempre me los aprendo y este no, pero comentaba que la opinión pública en Rusia, por esto que tú comentaste, Verónica, está polarizada. O sea, hay gente que está a favor y es un gran número de las decisiones tomadas por Putin, cuando pensaríamos que no, porque están atacando, están poniéndolos como los malos, ¿no? Y están atacando al país de enfrente. Pero hay mucha gente que está a favor. Hay una polarización muy fuerte, de acuerdo a esta persona, a esta personalidad de la diplomacia mexicana con presencia ya en Rusia. Hay mucho más de lo que nosotros sabemos. Y comentaste en un momento, Verónica, la información está sesgada. Vivimos una época, 2020, donde la información es un recurso a favor o en contra, de acuerdo a cómo se maneje. Ya lo vimos en las elecciones de Trump en los Estados Unidos. Pero al final, ese nuevo orden mundial que tanto he estado comentando en la plática está hoy al aire. No sabemos cómo van a salir todos los involucrados directos de esta guerra, ni cuándo. En la mañana una persona me dijo, el problema es el nivel de incertidumbre que estamos viviendo, porque no se ve para cuándo ni cómo. Pues te agradezco mucho los comentarios, Verónica, sumamente interesante también, y espero haber compartido algo también respecto a lo que tú dijiste. Muchas gracias, así fue. Al contrario. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar ya para pasar a la última etapa de esta conferencia y dar por concluida? Parece que todo ha quedado muy claro, maestro, y parece que todos están totalmente satisfechos con toda esta plática. Yo quiero hacerte una pregunta ya para cerrar Claro. esta conferencia y este espacio académico. Hemos hablado un poco de las sanciones que ha impuesto Occidente a Rusia, ¿verdad? Que son un sinfín y que ha afectado
particularmente en los negocios, todo lo que tú has mencionado, ¿no? Todo lo que nos comentaste a lo largo de esta charla. Ante tal situación, una de las consecuencias más graves es precisamente las medidas tomadas por este código de comunicación, SWIFT, ¿no? El En SWIFT. donde, exactamente, en donde pues, la Unión Europea sigue pagando en euros a los rusos la provisión y el consumo del gas natural. Mientras tanto, pues, no puede disponer de esos recursos porque no tiene el código, ¿no? Y también hay un bloqueo, maestro, ¿no? Y hay Tiene un el bloqueo, igual. ¿no? Entonces ahora, viéndolo desde esta otra perspectiva, Putin dijo, bueno, vamos a tener que cobrar ahora en rublos, ¿no? Y esto pues genera grandes problemas para la Unión Europea y entre otras cosas, pues la Unión Europea hace mención que esto infringiría los contratos, ¿no? En materia jurídica habría una violación por parte de Rusia porque han sido establecidos particularmente en euros. Ante este cambio de las piezas en el ajedrez y si Vladimir Putin decide que el gas natural se va a cobrar en rublos, ¿qué consecuencias tú visualizas para la Unión Europea y sobre todo para aquellos países que son mayormente dependientes del gas natural, como Alemania y otros países? Yo veo dos cuestiones, maestro, en esta situación. Primero, el financiero, que si yo paso la cobranza a otra moneda, el costo de cada moneda varía y varía de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda. Sobre todo, lo aprendimos muy bien en 1994, cuando se abre la paridad cambiaria y ya vemos que la demanda o la oferta cambian los tipos de cambio. El rubro no ha sido una moneda que pues realmente yo considero, el rublo, que hoy esté con una adquisición abundante. Entonces empieza el problema de la demanda del rubro y eso va a subir el precio, pero no está aislado porque viene la consecuencia jurídica, el incumplimiento de los contratos. ¿Cómo vas a manejar, Comunidad Europea, el cumplimiento de contratos contra el país que está siendo el malo de la película? Y que además, como bien, creo que fue Verónica, como bien lo dijo, tiene la sartén por el mango, porque tiene entre ellos y Ucrania el 41% de la proveeduría del gas natural de toda la Comunidad Europea. Es un problema complicado, maestro, pero yo creo que el riesgo es el incremento del tipo de cambio para el rubro por la adquisición del mismo. Y segundo, ¿cómo inicias esta gestión jurídica por incumplimiento de contrato contra el que tiene la sartén por el mango? Entonces, como que sí, el problema es más complicado de lo que parece. Y yo lo que veo es que Rusia no se está quedando con los brazos cruzados y las contrasanciones que está aplicando le están, yo muevo la torre y el alfil y el otro está moviendo la reina y está moviendo también el caballo y no se deja atrapar. O sea, de alguna manera, Putin está jugando a fortalecerse y el bastión económico está siendo una de sus principales estrategias hasta este momento, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, maestro. Al Sin duda, contrario. de los mejores ajedrecistas son rusos. Rusos, es cierto, son rusos, entonces, no, hombre. Sí, sí, sí. Sí, se Bueno, une ahí a Gasparov, al enemigo de Gasparov en esos 80, ¿no? Que se enfrascaban en una batalla. Tiene a los mejores ajedrecistas mundiales. así es. Pues Karpov. muchísimas gracias por esta gran analogía y sobre todo por compartir este espacio con nosotros. Siempre es un privilegio escucharlo, maestro. Le agradecemos profundamente a nombre del Centro de Estudios Internacionales del Mayab. Y si me lo permite, voy a compartir su constancia de participación, que a la brevedad le estaremos haciendo llegar vía correo electrónico. El Centro de Estudios Internacionales del Mayab otorga el presente reconocimiento al maestro Julián Pastor Herrera Palma
por su brillante participación en el Diplomado en Análisis Estratégico Internacional con la conferencia titulada Retos y desafíos de los negocios internacionales, el impacto de la guerra. Extendido el 2 de abril del presente año en la ciudad de Mérida, Yucatán, firma nuestro director general de gestión y vinculación académica, el maestro Alonso Ronald Ortiz, y un servidor, Juan Manuel Torres. Sin más, agradecemos a nombre del centro, de toda la audiencia, su presencia, y sabe que las puertas abiertas de esta institución siempre están abiertas para personas que tengan este conocimiento y sobre todo esta buena disposición de compartir con todos nosotros. Un aplauso y que tenga una excelente tarde. Muy amable, maestro. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a todos. Que tengan bonita tarde. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. A los demás nos vemos en unos minutos en la sesión privada para poder llevar a cabo nuestra tercera sesión del módulo del maestro, del doctor Felipe. Nos vemos en unos minutos por allá, doctor. Perfecto. Gracias. Gracias. Hasta luego.